Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en las vísperas del bicentenario del aniversario de nuestra patria. Y vamos a hablar un poco de historia, también cómo está el país en temas políticos. Nos acompaña el ingeniero José Simón Azcona Bocot, muy alejado de los medios en los últimos tiempos, ahora dedicado al mundo empresarial y a la escritura. Ingeniero, qué gusto saludarlo, feliz noche. Bueno, muy buenas noches, don Rosendo, un placer estar con ustedes hoy aquí compartiendo sobre diferentes temas. Bueno, ¿cómo es el mundo ahora en el cual se desenvuelve después de mucha actividad? Usted ha sido hombre polifacético de las Fuerzas Armadas, del sector privado, de política, ahora vuelve al sector privado y a la escritura. Bueno, mire, la verdad es que yo creo que uno debe buscar ser útil en diferentes áreas. Y a lo largo de su vida usted va pudiendo contribuir en diferentes esferas. Puede hacer algo una vez, regresar a hacerlo. Lo importante es tener siempre una mente abierta y estar aprendiendo cosas nuevas. Yo me he dedicado siempre a la actividad profesional. La he continuado, siempre involucrado, ya más ahorita ya estoy en dirección más que propiamente en la parte operativa, pero siempre tratando de pensar nuevas formas de hacer las cosas, tratar de innovar, buscar nuevas formas de darle soluciones a las personas, a sus diferentes necesidades. En esos sectores primariamente necesidades de espacio de diferentes tipos. Por ejemplo, en la empresa se está trabajando más ahora en ir alcanzando a resolverle problemas a amplios sectores sociales, a las capas medias, que no han estado atendidas de una manera que refleja la forma en la que están densificadas nuestras ciudades ahora. Entonces, simplemente buscarle solución a eso es un desafío bastante interesante y bastante complejo. ¿Cómo ve el país en estos temas financieros, en un momento en que ya hemos conocido sobre el nuevo presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2022? Yo recuerdo que usted formó parte de esas comisiones en el Congreso y siempre existían revisiones puntuales, y más ahora que vivimos en pandemia y la próxima administración tendrá que definir prioridades en el área sanitaria, en el área educativa y ligado ahí otros temas relacionados con empresas públicas. Bueno, mire, en primer lugar, en cuanto a manejo presupuestario, yo le tengo que decir de que sí creo que ha habido un retroceso importante en la manera como maneja su relación el Congreso Nacional versus Poder Ejecutivo. O sea, el Congreso Nacional, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, aunque esté integrada por miembros del mismo partido de gobierno, tiene una función auditora, tiene una función de obligar a que se rindan cuentas, a que se cumpla. El problema es que muchas veces, si es del mismo partido, se confunde que la función es simplemente avalar lo que manda el Ejecutivo. Pero la verdad es que el sistema democrático representativo que tenemos nosotros no está constituido así. Aunque usted sea del mismo gobierno, del mismo partido que el gobierno, es su deber representar a ese electorado, que puede ser del mismo partido, pero en asegurar de que se rindan cuentas. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros que antes se lograba hacer que se pudiera ver la ejecución presupuestaria trimestral y que se publicara y poder ver dónde se estaba sobreerogando y suberogando, cómo iban las recaudaciones comparado con lo que eran lo que se había proyectado, e ir construyendo el nuevo presupuesto, cómo se comparaba con la ejecución real, y eso todo se debatía en público. Y, por ejemplo, cuando yo estuve ahí no tratábamos de hacer, sí, se trataba de trabajar con el gobierno, de que lograra sacar adelante sus programas, pero no se trataba simplemente de ir a ponerle un sello de sí a cualquier cosa que mandaran, porque esa no es la función. Se incumple la función al no haber un mecanismo, al no haber un verdadero mecanismo de debate y de discusión. Nos hemos alejado del debate, de deliberar en procura de un mejor bienestar para el país.
y nos hemos quedado con ese elemento que usted plantea, José Simón, decir a todo lo que nos llega sí y cero propuestas que podrían enriquecer una discusión. Es que el problema, mire, lo que pasa es que el Ejecutivo generalmente tienden a ser prácticos. Si ellos tienen una mayoría automática que les va a aprobar sus temas, pues simplemente se van a apoyar en eso y van a aprobar lo que sea. O sea, y ese es esa es una debilidad de nuestro sistema. Se necesita que la responsabilidad primaria no es de las bancadas de oposición, porque en este caso, por ejemplo, no tienen los votos. La responsabilidad primaria es de la bancada del partido de gobierno de asegurar que los funcionarios estén rindiendo cuentas y están haciendo su trabajo para beneficio de sus propios electores y del éxito de su propio programa. Y eso es lo que vemos, que no hay un compromiso. Lo que vemos es que, por ejemplo, el Ejecutivo prepara algo, envía algo, y en vez de decir, bueno, veamos a ver si esto es en interés del país, es decir, no, como esto lo manda el gobierno, hay que aprobarlo así como va, y es en interés de nosotros que esto se apruebe con la menor cantidad de debate posible para evitarnos desgaste. Entonces, esa forma de actuar, que es nueva, o sea, ha existido a lo largo del tiempo en el país, pero creemos que se ha ido volviendo más acentuada con el pase de los años. Y un gobierno, y aquí es donde va, un gobierno del mismo partido que ya tiene 12 años de estar en el poder, pues se vuelve más reflexivo, se vuelve más automático querer actuar de esa forma, y eso no es necesariamente en interés del país. Y en un año eminentemente político y ya con las elecciones a la vuelta de la esquina, la posición que han tomado los partidos de oposición es la mejor cuando hablamos del debate a nivel de la virtualidad, como estamos ahora, José Simón, que para el caso del Partido Liberal, la mayor parte de sus diputados se han retirado, que Libertad y Refundación se ha retirado, que una parte de la Alianza Patriótica de igual manera, del PINU, y ha dejado la discusión y la aprobación prácticamente para el Partido Nacional y uno que otro diputado de oposición que se ha sumado. Bueno, ¿es bueno esto para la democracia o siente que quienes fueron compañeros suyos en su momento han cometido un error al no entrar al debate? Mire, yo definitivamente que el COVID no fue un plan de nadie. O sea, obviamente el sector oficial están manejando la coyuntura de una forma que ven que les funciona. Entonces, lo que ocurre con esas sesiones, lo que ha visto la opinión pública es que hay poca forma de asegurarse de que esté el quórum, de que en realidad la gente vota como debe de votar. Y entonces lo que ellos dicen es, bueno, si nosotros nos prestamos a eso, pueden hacer cualquier cosa, y parece que lo estamos avalando. Entonces mejor no avalemos, mejor evitemos hacer un daño que permitir que se haga un daño. Entonces por eso es que tienen esa posición. Yo creo que es una posición responsable desde ese punto de vista. Ahora, si el partido de gobierno puede estar haciendo lo de las sesiones virtuales, no a sesionar presencialmente, por una de dos razones. Una es por un problema de sanitario, pero eso a estas alturas no, o sea, todos los diputados son elegibles a ser vacunados, todos creemos que más bien muchos aprovecharon, no debiera haber una razón para que estén abiertos todas las actividades productivas y ellos no puedan sesionar presencialmente. Y si de todos modos eso hubiera sido un problema, aún durante el tiempo de la cuarentena, y porque no sesionan aquí en el gimnasio, le piden el gimnasio del Nacional de Ingenieros para tener la dispersión, si eso no es ni tan complejo. O sea, es un asunto estrictamente de voluntad. Yo creo que necesitan voluntad, o sea, sí necesitan voluntad, y sí considero de que no reúne lo que han estado haciendo. Pues usted ha visto todos los señalamientos que hay, no existe la forma de estar seguros o existen dudas serias acerca de la integridad de los procesos de aprobación. Y definitivamente el hecho de que no haya comunicación y que lo hagan de esa manera remota también se presta a más opacidad en el proceso de toma de decisiones. O sea, si usted creo que hace una encuesta a nivel nacional,
más de 2/3 de la población le van a decir de que ese sistema no rinde los resultados esperados. Y le voy a decir, el Partido Nacional tiene casi una mayoría funcional en el Congreso Nacional. La pueden utilizar a través del sistema democrático para aprobar lo que el gobierno pide. Pueden construir mayoría en torno de varios temas, pero es más, pueden conseguir aliados en diferentes temas, eso es perfectamente normal, pero creo que lo deben de hacer a través del sistema parlamentario normal y no utilizando este tipo de mecanismos, y creo que la oposición hace lo correcto en no avalarlos. El argumento de que no habían vacunas, de que el riesgo de contagio existía perfectamente, eso se puede ahora hacer a un lado y reunirse, al menos en estos últimos días, y debatir temas de interés nacional de manera presencial, cara a cara. Yo creo que no deben de abandonarlas. O sea, yo le diría a usted, bueno, un Congreso que va de salida a veces es peligroso para el país. Ya hemos visto en otras ocasiones que lo que hay es, se hacen cosas que no son en interés común, y se hacen al final y se hacen a la carrera. Especialmente las sesiones de diciembre y enero son más peligrosas todavía y ocupan mucha vigilancia de la población. Y eso no solo es vigilar a los del gobierno, también hay que vigilar a algunos de la oposición, pero sí necesitan reunirse presencialmente. La facilidad de hacer cosas indebidas es menor cuando están todos ahí que cuando no están todos ahí. Muy bien, está con nosotros al banquillo el ingeniero José Simón Ascona Bocot. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo, está con nosotros el ingeniero José Simón Ascona Bocot. Bueno, me exponí en el segmento pasado algo que debe ser revisado con mucha atención por la clase política. Hay que tener mucho cuidado y hay que prestar mucha atención e interés a las sesiones postelección. De repente hay que vigilar lo que va a ocurrir en estos días, porque hay temas. Ahora que usted escribe en el tema del censo electoral, y lo quiero asociar con eso, el tema de la identificación, que sigue generando muchas escaramuzas en si votamos con la DNI o la nueva identidad, y se incluye para muchos la posibilidad de considerar la vieja cédula de identificación. ¿Qué piensa ahora viendo los toros desde la barrera, ingeniero? Bueno, yo pienso de que el proceso de empadronamiento fue más o menos ordenado, y sí creo que hubieron algunas deficiencias, ¿verdad? Pero el que está verdaderamente dando problemas es el de entrega. Mucha de la gente, yo no he visto una estadística, pero yo tengo entendido que hay una proporción considerable de gente que se empadronó que no ha recibido su tarjeta de identidad. Y eso sí es un problema, pues, porque esas personas, usted sí las va a dejar fuera de un proceso cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer, que se les requirió. O sea, se les requirió, vayan empadrones. Bueno, la persona se empadronó, ¿hay su identidad dónde está? Usted ha oído historias de horror de gente que andan rastreando una tarjeta de identidad por un lugar, por otro, y no logran nunca conseguir su tarjeta de identidad. Eso necesitan enfocarse estos meses. Definitivamente no puede ser que vaya a llegar al día de las elecciones y todos esos votantes que se empadronaron no hayan recibido su documento. Y es justamente aquí donde se abre esta posibilidad, porque están en el padrón, pero el plástico no lo tienen. Pues sí, por eso le digo, entonces ahí se abre la puerta a tener que considerar que dejen que la gente vote con la tarjeta vieja, pero eso también abre otros problemas. O sea, están a tiempo ahorita de enfocarse en darle una solución real al problema. No creo que sea tan difícil logísticamente, si se le pone todos los recursos que se necesitan, hacer que estas identidades lleguen a su lugar. ¿Se presta para un fraude o para generar dudas en el proceso acudir a unos comicios generales con dos identificaciones, que no es nuevo? Eso ya pasó en el país hace un tiempo atrás, ingeniero. Mire, yo le voy a decir algo, sobre el que hay suspicacia siempre sobre el partido de gobierno, en este caso el Partido Nacional, pero sería el que esté en el poder, no es algo específico a ellos. Al que más le conviene que no hayan dudas acerca de la integridad del proceso es a ellos. Yo creo que el Partido Nacional ahorita debería estar enfocado, poniendo todo su esfuerzo para que el tribunal, para que se le den las tarjetas de identidad a la gente que
que le hacen falta para que se pudiera acudir a un proceso con la nueva tarjeta de identidad únicamente. Si no, la responsabilidad, puede ser que la responsabilidad sea compartida, pero ante los ojos de la opinión pública, usted sabe, el poder tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos. Uno de los costos es que se les va a atribuir a ellos la responsabilidad. Así que creo que deben de hacer todo su esfuerzo para resolver este problema. Bueno, ahora usted escribe y justamente el primer ejemplar que presenta tiene que ver con el Censo General de la República de Honduras, que lo arranca desde 1887. En ese recorrido de años, llegando hasta este proceso electoral, ¿qué ha encontrado? Porque aquí las grandes dificultades que nos muestran fraudes electorales es que nos dicen tenemos un censo de 7 millones o 6 millones de hondureños. Estamos dando cifras aproximadas, pero en realidad los que están en el país para votar, hay que quitar 1 millón o 1,5 millones menos, porque están fuera del país. Ahora mismo, con este nuevo ejercicio que recién ha concluido para el padrón electoral el 5 de septiembre, ¿qué ocurre? ¿Qué debemos esperar, ingeniero? Mire, se dice de que hay un censo menor de personas. Hubo una participación poblacional que no se empadronó, que vive en el país. Eso obviamente es una realidad. No lo tiene medido porque el censo general de la República, el censo que se tendría que volver a hacer, creo que el último censo fue del 2012, 2012, sí. No hemos tenido un censo más reciente. Entonces no está reflejado, no tenemos estadísticas reales de cómo se ha movido la demografía del país. Porque, por ejemplo, mire, más o menos se registran bien los nacimientos y las defunciones, pero toda la migración sale sin pasar aduanas. Entonces usted no tiene un verdadero control y son centenares de miles de personas las que abandonan el país todos los años. O sea, no es una cantidad pequeña. Entonces, eso definitivamente que se refleja en un empadronamiento más bajo. Y ese es un problema importante para el país, esta brecha demográfica que se está abriendo entre lo que creemos que debemos de tener y lo que en realidad tenemos, y que solo se va acentuando con el paso del tiempo. Y necesitamos estadísticas reales para poder estar seguros de su verdadero impacto y a ver si están cubriendo correctamente los trabajos de censado y esos adecuadamente para llegar a un porcentaje alto de la población. Seguimos adoleciendo de números exactos en cuanto al censo electoral en el país. En esta recopilación del censo de Honduras, ¿cuándo es que mejor estuvimos? ¿Qué encontró a nivel de país? Mire, la verdad es que los censos, ese censo es el censo del padre Vallejo de 1887, que fue el censo del gobierno, que lo reconstituimos e hicimos cuadros nuevos para él. Sacamos, por ejemplo, todas las datos de alfabetismo del país, los datos de confesionalidad, el tipo de vivienda que habían, los estados civiles, o sea, las etnias de la población. O sea, hay una enorme cantidad de documentación ahí y lo logramos sacar en unos cuadros para hacer un análisis moderno. Mire, la verdad es que obviamente ha mejorado mucho la tecnología, entonces es mucho más fácil producir buenos números. El problema es que también a veces no hay voluntad política y la población es móvil, entonces es más difícil, la población cada vez es más móvil, entonces es lograr alcanzar altos estándares pues requiere mayor esfuerzo y es importante que se haga y que se considere esto. Bueno, y revisando aquí me quiero quedar, lo abrí al azar, debo decirlo, encontré el departamento de Comayagua y me llama la atención cómo se ha estructurado en establecer desde tiempos remotos hasta nuestros días, por ejemplo, establecer cuántos profesionales del derecho hay por cada uno de los municipios de Comayagua, cuántos son católicos, por ejemplo, cuántos profesan la religión evangélica, qué cantidad de albañiles hay en este departamento del país por municipio, la cantidad de agricultores que tenemos. ¿Se pueden obtener de una manera veraz estas cifras
hoy en día en nuestro país y tenerlas puntuales, sobre todo con el uso de la tecnología que usted me habla, José Simón? Bueno, es que son dos elementos. Uno es la tecnología que hace mucho más fácil censar y capturar los datos y hacer los cruces de información. La segunda es que nunca son exactos, porque siempre tienen, todos los censos en todos los países del mundo tienen un porcentaje de error que ocupan de corrección. No todas las personas están, no todas las personas contestan, no todas las personas dan información veraz. Pero eso es más que todo viene del estudio de la demografía y de la estadística, cómo hacerlo bien. Lo importante es que exista una voluntad y recursos para hacerlo correctamente. Porque aquí hay un elemento clave que usted me dice, voluntad. Los recursos siempre han estado ahí, pero muchos nos preguntamos por qué el sector privado, aquí está, siempre lo logra, y el Estado, que se supone que tiene mayor logística, mayor disponibilidad de recursos humanos, nunca lo puntualiza. Bueno, el Estado, recuerde que tiene algunas limitaciones, o sea, cualquier cosa que es hecha socialmente o públicamente, pues tiene beneficios y también tiene desventajas. Por eso es que, por ejemplo, la actividad productiva la hace mejor el sector privado, pero diríamos que hay un labores de llevar servicios a las partes más recónditas o a las partes donde no puede haber un interés económico en llevarlas. Es mejor el Estado en llevar los servicios, construir una red nacional de salud, una red nacional de educación. Entonces, creo que hay que ver cuáles son las limitaciones de ambos. Generalmente un censo se requieren capacidades técnicas altas y se requiere uso avanzado de tecnología. Usted puede ver, por ejemplo, los censos de otros lados, digamos, si ha estudiado los censos de Estados Unidos. Es más, por ejemplo, las tarjetas que eran lo primero que se empezaba a usar en las computadoras fueron diseñadas para un censo. Y así sucesivamente, los censos son algo importante que más bien requiere de capacidades tecnológicas avanzadas e importantes, las mejores que pueda dar una sociedad. Está con nosotros al banquillo el ingeniero José Simón Ascona Bocot. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero José Simón Ascona Bocot. ¿Qué piensa de cómo se está manejando la política actualmente? Usted incursionó cuando había un bipartidismo marcado en el país. Ahora las cosas han cambiado y hay nuevas organizaciones políticas que en estas elecciones del 28 de noviembre muchos analistas consideran que puede ser el cambio esperado por siglos en Honduras. Considera que estamos ya a punto de llegar a romper definitivamente el bipartidismo como tal a nivel de nación, ingeniero. Bueno, es que el bipartidismo en sí no es una cosa buena ni mala. O sea, el bipartidismo es un sistema. Lo importante es que los partidos que tenga recojan las aspiraciones de la población de una manera eficiente. Por ejemplo, Estados Unidos tiene bipartidismo y funciona muy bien. Alemania básicamente tiene partidos minoritarios importantes, tiene un sistema bipartidista. No es tanto que el bipartidismo sea bueno o malo. Lo que sí podemos ver es que la población, aunque no parezca, cada vez está más informada, está cada vez más clara en que tiene demandas y tiene expectativas de sus gobernantes. Es una población cada vez más educada. Y yo creo de que la forma que se le ha estado gobernando no refleja los avances no refleja esos avances. Lo que sí me preocupa o sí es importante es que nuestros países han tendido una tendencia, y por esto esta investigación histórica es importante, a caer mucho en el personalismo, de creer que la solución de los problemas del país es esta persona, y si solo cambio esta persona por otra, está resuelto, y esta persona viene, y eso a lo largo del tiempo descubrimos que las sociedades que en realidad se han desarrollado sí tienen una relación, la población, diríamos, contestataria y de cuestionamiento con quienes manejan el Estado, y una relación que no es sumisa. Eso es absolutamente correcto. Pero ya en la acción pública se demanda y se exige que haya algún grado de profesionalismo y de manejo institucional de los problemas. Entonces eso sí va a ser importante. Sí, se avecina una transición importante. Yo creo que todas las condiciones están dadas
para que gane la oposición. En realidad no tiene mucho que ver con el candidato Tito Afura, que creo que es una buena persona, pero es el desgaste de 12 años de gobierno que le hubiera pasado a cualquier gobierno y a este en particular. Y la mayoría de la población claramente quiere un cambio. Y esa oposición fragmentada no puede pesar a la hora de las decisiones, sobre todo por la motivación que se ha logrado en los últimos días, buscando en esa masa poblacional que históricamente no ha ido a votar y que en algunos procesos ha llegado hasta arriba del 40%, vaya a las urnas en esta ocasión y exprese su voluntad? Mire, yo creo que entre más participación hay, mejores. O sea, yo creo que entre una mayor proporción de los hondureños participan en el proceso, mejores para todos. No fue un truco José Simón, de dividir a la oposición para fragmentarla. Claro, ese es un truco. Obviamente, entre más partidos hay, más o sea, digamos, el partido de gobierno tiene su porcentaje de voto duro, que no es el mismo, también va en descenso. El voto duro va en descenso en todos, y como le digo, a ellos también les pasa la factura de que la población no es que está contenta con cómo han gobernado, pero tienen su voto duro, digamos, un 30% de la población. Y el plan de ellos es que nadie más llegue al 30%. Y si logran que vayan X cantidad de partidos con candidaturas aparte, pues es posible que con un 30 o aún con menos pudieran ganar las elecciones, sin necesidad de hacer sin necesidad de hacer nada más, sin necesidad de hacer nada reñido con la ley. O sea, es posible, matemáticamente es posible. Aquí le toca a la oposición considerar esto, porque si no, pues va a volver a ganar el Partido Nacional. Puede volver a ganar el Partido Nacional. Es momento, José Simón, para que la oposición piense en función de alianzas de hecho, ya que en el pasado reciente no se lograron estos acercamientos que promovió Libre. Eso lo pueden hacer hasta el final, se puede hacer hasta la última semana de las elecciones, y eso solo se ocupa que alguien en cada nivel, y eso puede ser a todos los niveles, diga: fíjese que yo le pido a mi gente y a todo el equipo de defensa que apoyemos esta otra candidatura presidencial, porque nosotros no logramos llegar a los números, pero creo que podemos hacer que triunfe la oposición con eso. Es lo único que se necesita, y le pido a la gente en las urnas que vayan y defiendan también los votos de esta candidatura. Y la clase política hondureña, este tipo de mensaje que usted nos expone, ya lo maduró, tiene claro de dar ese paso sin que un sector de la base partidaria lo rechace a futuro. Esto, José Simón, porque el común que hemos registrado en el país es que alguien que aspira una vez repite, pues y mire, repite, y tiene sus autos. Pues mire, o sea, yo no le puedo decir, porque eso dependerá de cada candidatura, y es más, no le puedo decir ni cómo están los números, solo le digo que esa es una opción. Y esa puede ser la única opción de ganar. Ni siquiera sé, porque no sé cómo se van a mover los números de aquí a noviembre. La elección está bastante fluida. Yo veo las encuestas y veo que básicamente las 4 fuerzas políticas principales del país son competitivas. Solo le digo que es una opción hacer eso si se quiere garantizar un triunfo. Pero no creo que es el momento. Yo creo que ahorita las cuatro fuerzas son competitivas, y eso se puede hacer hasta el final. Visualiza. Y ningún partido va a querer sacrificar a sus alcaldes y a sus diputados. Les tienen que ayudar a que sean lo más competitivos posibles también. Visualiza, ingeniero Ascona, la elección más concurrida de los últimos tiempos en el país, que estos 5.361.000 hondureños empadronados, finalmente tendremos números muy buenos en las urnas. No sé, porque también hay mucha decepción. Hay mucha decepción de la gente. La gente no es que está contenta, y hay un montón de gente que no está contenta con ninguna de las alternativas, y hay mucha gente que está decepcionada porque la cosa pública les ha fallado a lo largo del tiempo, y eso pues es una realidad, y a eso las personas que están activas tienen que trabajar en revertirlo, y si quien quede en el nuevo gobierno tiene una tarea pendiente importante, porque usted ve ahí hay un enorme descontento en la población.
Sí, ¿qué temas van a ser claves? Ustedes como sector privado han venido reclamando, usted ha estado en ambos lados, que requieren propuestas, proyectos, iniciativas, pero muy poco se ve y estamos que a menos de 80 días ya. Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que la campaña, creo que también lo de la pandemia le ha afectado un poco, pero sí veo yo que no hay un enfoque, no hay un enfoque tanto en lo que es propuestas y cosas de manejo de país. Eso le tengo que reconocer al partido del cual yo pues, soy parte, el Partido Liberal, sí veo que estaba haciendo un esfuerzo en tratar de llevar la campaña más a temas de país, menos a temas personales y a temas de únicamente ser confrontativos. Pero la verdad es que la confrontación es parte de esto, como le digo, parte de la preocupación o de lo que la gente siente. Es una frustración enorme, ¿verdad? Y parte de la manera de expresarlo es a través del sistema político. Creo que puede llegar un punto que eso es destructivo, pero también creo que es importante tener un sistema político que le da voz a eso. ¿Qué temas van a ser claves? Porque aquí nos hemos centrado en un reclamo por transparencia, el combate a la corrupción, el buen manejo de las finanzas públicas, la apuesta por mejorar el tema de la infraestructura. ¿Con cuáles se queda? Mire, yo creo de que el tema económico es el más importante. La economía hondureña está cambiando muy rápido, se está transformando en gran parte en una economía casi semi-rentista de tanta migración que hay, y para mí eso no se espera que se detenga. Eso le genera al país una serie de oportunidades, pero también le genera una serie de riesgos. O sea, una serie de riesgos demográficos y sociales importantes, y también tiene que diseñar la manera de cómo tomar ventaja de esta situación para crecer y luego ver cómo se revierte ese proceso. Hay países que desarrollaron su desarrollo con una economía de fuerza laboral viajando fuera. O sea, mire, por ejemplo, Europa es el ejemplo claro. En Alemania, como desde finales de los años 50 se quedaron sin gente para trabajar. Entonces primero iban los españoles, los italianos y los griegos a trabajar ahí, los años 50 y 60. Y eso le dio un motor importante a la economía de esos países. Luego iban los yugoslavos, que ahora son serbios y croatas, y los turcos. Mucha gente iban y trabajaban allá y se regresaban a sus países de origen. Y traían dinero y traían nuevas formas de hacer las cosas. Ver cómo aprovechamos esa coyuntura para beneficio del país creo que es una de las cosas más importantes que tenemos. Pero en realidad no vemos un debate o una discusión de ese tema. Y se está promoviendo una inversión en términos que nos permitan ser un país atractivo de cara al próximo cuatrienio. ¿Cómo lo ve la empresa privada? ¿O aquí estamos más en resolver lo de hoy o, como dice el hombre de tierra adentro, tapar este portillo pero abrir otro? Mire, los potenciales del país son inmensos. Yo tengo enorme fe en la capacidad de nosotros, de toda nuestra gente, de todos nosotros, de poder salir adelante. Y como le digo, cada vez el país es más educado, cada vez el país tiene más conciencia, cada vez se tiene más una cultura, diríamos, de trabajo y de aprendizaje más moderna. El país se ha transformado enormemente las últimas décadas. No gracias al gobierno o en contra, pero es simplemente el cambio ha sido. Usted que recuerda cómo era Honduras hace 30 años, olvídese de la parte material que no ha avanzado tanto, pero la mentalidad del hondureño, del joven, es una población muchísimo más educada, que sabe muchísimo más del mundo y que tiene otras expectativas. Tenemos que construir un país que logre darle espacio a todos. La empresa generalmente sigue. Las empresas no tienden a ser muy aventadas. Las empresas tienden a ver que las condiciones mejoran, entonces participan más. Pero yo creo que también es importante que hayan las condiciones para que las empresas quieran crecer. Muy bien, el ingeniero José Simón Azcona con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero José Simón Azcona. Estamos ahora de celebrar el bicentenario del aniversario de nuestra patria y de los Pueblos Unidos de Centroamérica. Hay mucha historia rica en estos pueblos.
decidió entrar por el tema del Bicentenario en estas publicaciones u obedece estas publicaciones a un trabajo pensado de años atrás, ingeniero? No, es que mire, a mí siempre me ha gustado la historia y lo que he descubierto a lo largo del tiempo es que es poco accesible la información histórica de nuestro país, casi no encontramos nada y lo que se encuentra casi solo en ediciones físicas. Entonces lo que pensé yo es, mire, empecé a buscar algunos de estos libros antiguos para convertirlos, digitalizarlos. Y lo que dije, bueno, no solo los voy a digitalizar para mí, sino que lo que hay que hacer es ver cómo los ponemos, que estén disponibles para los investigadores, las personas que les gusta leer la historia, y que estén disponibles en línea también para que se puedan comprar desde cualquier parte del mundo. Porque como le digo, hay poco sobre Honduras y la mayor parte de lo que se publica, lo publican del exterior. Aún lo que sea recoger información. Entonces me frustra ver que en realidad tenemos una capacidad pequeña por lo menos ni siquiera de nuestra propia historia, de rescatarla, de mantenerla y de hacerla accesible. Entonces de ahí viene el proceso. La colección Erandica empieza con 5 libros, ahorita ya vamos por 7 publicados y esperamos llevarla aproximadamente, con lo que tenemos ahorita, llevarla a unos 12, 14. La idea es que este sea como una fuente completa de referencia sobre el primer siglo de vida republicana del país. ¿Qué fue lo más complejo que encontró en esta historia de Honduras? Aquí encontramos en esta edición 4, Compendio de la Historia Social y Política de Honduras. La política y revoluciones de Honduras en el siglo pasado. ¿Qué descubrió? Bueno, mire, lo primero que descubro es que sí sí se tenía una concepción moderna de las cosas. O sea, la gente podía desarrollar criterios igual de buenos que podemos desarrollar ahora. Pero lo que descubrimos era que el país era muy poco educado y que había muy poca institucionalidad, entonces la gente era muy impulsiva. Entonces ese era un problema para construir una sociedad estable, porque fue un lugar donde básicamente estaba poco poblado, la gente casi vivía por su cuenta, desaparece el gobierno colonial, de ahí desaparece el gobierno federal y básicamente queda a la merced de la vida a construir una nueva nacionalidad. Con pocos recursos, con poca gente educada, sin infraestructura, sin industrias, sin sistema educativo. Entonces, el primer siglo de Honduras, las primeras décadas tenían que arrancar virtualmente de cero, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente acarreó costos inmensos. Por ejemplo, el problema del ferrocarril interoceánico es básicamente una combinación de ignorancia, de corrupción y más corrupción en otros lados que tomaron ventaja de la situación y de imprudencia. Eso nos dejó con un gran problema. Y de ahí la mayor parte de los procesos revolucionarios subsiguientes, la mayoría era porque un líder estaba ofendido, que no le daban su chance, entonces se echaba a pelear y podían morir miles de personas en un proceso así. Entonces el país, el avance que tenía, se echaba para abajo, se caía el sistema educativo, se caía los propios avances culturales que habían, y ese nuevo gobierno tenía que empezar de cero. Y luego venía otra revolución y volvía a pasar lo mismo. Lo único que sobrevivía eran los enclaves extranjeros que pues luchaban por defenderlos y mantener su productividad, pero era un problema serio para lograr construir una nacionalidad. Ese lastre de la corrupción se arrastra entonces desde los 1800. Bueno, la verdad es que el incidente de corrupción más grande de Honduras relativo al tamaño de la economía es el ferrocarril interoceánico, que sería una cosa de miles de millones de dólares ahorita, que se perdió. O sea, fue un proyecto mal concebido desde el principio, donde todos los que participaban iban ganando dinero, pero que no, el proyecto no era factible. Y todos sabían que no era factible, todos los que lo financiaron, y de ahí hubo un escándalo financiero internacional importante por ese y por otros, pero el de Honduras era uno de ellos. Pero se encuentra de pronto en esa historia del pasado y que hemos venido llevando a lo largo de las décadas, cuidado a la geografía nacional, cosa que ahora no ocurre si traemos ese pasado a lo actual y miremos lo de las sedes. ¿Qué visión
tienen este marco, en este concepto histórico que lo estamos recordando mucho ahora mismo en el mes de septiembre por el tema del Bicentenario? Bueno, la verdad es que esa gente pelearon por recuperar la nacionalidad. Por ejemplo, sí, en un momento trataron de entregarle la isla del Tigre a Estados Unidos en 1845, pero después de eso Honduras negoció bien que excedieran las islas de la bahía y no quedaran como colonia británica, y recuperar la soberanía de la Mosquitia. Fueron dos trabajos importantes y creo que hicieron un buen trabajo. Lo que se hizo fue crear una forma de tolerar, respetar y no abusar de las personas que ya vivían ahí para poderlo integrar a la nacionalidad. Creo que ese fue un buen logro. Pero luego también hubo un intento de entregarle las aduanas a Estados Unidos. Había un tratado en 1911 que precisamente para pagar la deuda del ferrocarril interoceánico, Inglaterra decía: vamos a ocupar o vamos a embargar las aduanas hondureñas. Entonces Estados Unidos dijo: no, esta es nuestra esfera, vamos a ofrecer nosotros cuidar la aduana y vamos a básicamente asumir un protectorado. Así se asumió el protectorado de Haití, de Dominicana, de Nicaragua y los de Cuba, cuando venían y tomaban el control de la aduana. Usted sabe que si usted tomaba control de la aduana en ese tiempo, que la única fuente de ingresos del Estado era el ingreso aduanero, básicamente estaba tomando control del Estado. Entonces sí lo pudieron haber convertido en protectorado, pero no, se desestimó eso. Entonces sí de alguna manera, más bien hablamos a veces de la bananera. No, las bananeras estaban en contra del intento de establecer un protectorado, porque más bien ellos querían que se les respetaran sus derechos especiales que habían adquirido. Entonces, en ese caso, el equilibrio entre ambas cosas salvó la nacionalidad, que, como le digo, ya le di una lista de países vecinos que muchos cayeron en un sistema de protectorado y que, le voy a decir, no les hizo bien a ninguno de ellos. Hay gente que dice: ojalá nos hubieran dejado. Pues mire, el protectorado de Estados Unidos le dejó a Somoza en Nicaragua y le dejó a Trujillo en Dominicana y anarquía en Haití. Así que no sé qué tan buen sistema de gobierno era. Y ahora que estamos con estos proyectos en tiempos de desarrollo, ¿qué visión tiene? Mire, yo las sedes no creo que son prácticas, porque en primer lugar, si la sede la sede como podría funcionar un sistema de una sede, es que fuera un ente grande que tuviera su propia forma de ingreso y de egreso. Entonces usted crea un enclave, digamos, yo no le estoy diciendo que lo apoyo, solo le digo que si crea un enclave que tiene su propio aeropuerto, su propio puerto, etcétera, puede decir que tiene completamente separado del resto del territorio nacional, pues es relativamente fácil de integrar. Pero, por ejemplo, yo pongo una sede, y la sede queda una sede y la gente tiene que llegar en avión al aeropuerto, tiene que hacer migración en Honduras, tiene que agarrar un carro. El carro para circular en las carreteras de Honduras debe estar matriculado en Honduras. No puede circular un carro con una matrícula de la sede por las carreteras hondureñas si no va a pagar impuestos, ¿verdad? O no debería de. Cualquier producto que ingrese a la sede va a tener que ser internado en el territorio nacional para ir a la sede. O sea que normalmente algo así no tendría lógica. La única forma que puede tener lógica es si hay prebendas especiales. Y creo que cualquier inversionista serio no va a participar en eso, porque hay mucho miedo de que se le va a revertir. O sea, esto es apoyado en un poco de apoyo político que existe actualmente, pero eso ya no existe el otro año. Yo tengo entendido que ninguno de los cuatro candidatos presidenciales ha dicho que apoya las sedes. Ninguno. Es lo que más hay, ninguno de los cuatro. Entonces yo, como le voy a decir, nosotros como empresa, a nosotros nos han abordado si queremos participar en algo así. Simplemente, aparte de que yo no estoy en contra de entregas de la soberanía, creo que es un riesgo. Creo que es un riesgo que no es aceptable para una empresa seria. Entonces lo que ya viene, entonces cae más en manos de gente que está especulando. Y en realidad la especulación es el tipo de inversión que quiere para desarrollar algo. Entonces, puede que haya otras o puede que haya unas de ellas, porque en realidad no solo sabemos lo que sale en los medios, que sí son, que para un proceso de producción, etcétera, etcétera, y eso sí fueron concebidas como negocio y no como atraco. Pero el problema es que hay demasiada mala voluntad en la población y demasiada suspicacia, y ha habido demasiada opacidad por el tema, y ahora ya es difícil que construyan un consenso nacional de apoyar eso, pues. O sea, básicamente
A estas alturas la mayoría de la población lo único que quiere es revertir eso y el próximo gobierno posiblemente va a tener que actuar independientemente de cualquier partido que quede. Ingeniero Ascona, estoy cerrando y le agradezco su tiempo. ¿Cómo encontrar estas presentaciones? ¿Dónde se pueden obtener? ¿Y qué más hay en esta faceta de escritor de José Ascona? Bueno, yo lo que creo es que los libros están disponibles en todas las librerías de acá. Están en Guaymuras, Metromedia, OIM, Mundo Literario, Lícer en San Pedro Sula, Guacamaya. Están en las librerías y están especialmente para el hondureño que vive fuera, están en Amazon. Están en Amazon. Y en Historia de Honduras solo hay que buscar los libros, buscar libros de Historia de Honduras y ahí le aparecen y se pueden adquirir desde cualquier lugar del mundo. Perfecto, gracias ingeniero, le agradezco su tiempo. Con nosotros al banquillo el ingeniero José Simón Ascona. Por su sintonía, muchas gracias.